Hola niños, espero que estén muy bien en sus casas. El día de hoy vamos a ver la lección Culto Espiritual del Cristiano. Muy bien niños, ya que ya tenemos la lección de la que nosotros vamos a hablar, hay que poner este tiempo primero que nada en manos de Dios. Muy bien, ok, si me acompañan cerrando sus ojos. Señor, en esta tarde te queremos dar las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque nos permites aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos reveles cada día más de tu palabra, Señor, y del Evangelio que tú eres el Cristo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y esta misión en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén. Muy bien, niños. Ahora, para entender esta lección, primero tenemos que conocer cuál es el culto y qué significa la palabra culto. Acompáñenme. Muy bien niños, vamos a ver qué significa la palabra culto. Esta es la clave para nosotros poder entender muy claramente esta lección y para poder saber realmente cuál es el falso culto y el verdadero culto. ¿Listos para aprenderlo conmigo? La palabra culto significa dos cosas. Son dos cosas muy simples que ustedes ya han visto antes y que estoy segura que ambos vamos a entenderlas. Las dos palabras son: la primera es creer y la segunda es obedecer. Creer algo que vamos a obedecer, ¿verdad que sí? Esto se puede demostrar en varias formas, pero aquí van 3 ejemplos. La primera sería alabanza, la segunda evangelizar y la tercera adorar a Dios. Vamos a ver 3 ejemplos en dibujos. Este primer monito está alabando al Señor, ¿verdad que sí? Este segundo monito está compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. Así podemos darle culto a Dios. Y el tercer monito está orándole a Dios. Esta es la forma en la que esta persona le da el culto a Dios. Esto es lo que culto significa. Pero ahora vamos a ver ejemplos del culto verdadero y el culto falso. El primer ejemplo que nosotros vamos a conocer lo conocemos todos bastante bien. Este es el culto falso a Dios. Y esta es la historia de Adán. Adán podemos ver que le da un culto falso a Dios, pero ¿por qué? Sabemos muy bien que Dios le da un pacto a Adán, el cual Adán recibe, pero él no cree el pacto y por consecuencia no lo obedece. ¿En qué momento no lo obedece, niños? En el momento en el que él come del fruto que claramente Dios le dijo que no comiera. Entonces, él podemos ver que no le da un culto verdadero a Dios. No pudo hacerlo, simplemente no. Pero ahora vamos a ver uno mucho más importante, el verdadero culto a Dios. Este es más importante porque es el culto que nosotros tenemos que aprender bien claramente para poderlo hacerlo. Vamos a ver el mejor ejemplo que podemos encontrar, el ejemplo de Jesús como el Cristo. Vamos a ver por qué Él sí le da un culto verdadero a Dios. Él le da un culto verdadero a Dios, ¿por qué? Porque Él con todo lo que hacía y con todo lo que hizo agradaba a Dios siempre. Él, desde que amanecía bien en la mañana y hasta que anochecía, Él siempre le estaba dando culto a Dios. Él le daba a Dios culto con su vida, le daba a Dios culto con lo que decía, con lo que hacía y con cómo vivía su vida. Y ese es por eso nuestro mejor ejemplo, porque nosotros tenemos que seguir y hacer justo lo que Él hizo. Él es nuestro mejor y nuestro mayor ejemplo de todos. ¿Por qué, niños? Porque Él sí le pudo dar culto a Dios. Por eso Él es nuestro mayor ejemplo y es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Él sí lo logró. Ahora vamos a ver en dónde Él terminó su obediencia. Podemos ver que Él terminó su obediencia al momento de la muerte en la cruz. ¿Esto qué quiere decir, niños? Que Él, desde que nació hasta que murió, aunque sabemos que Él sigue vivo porque resucitó, Él todos los días le daba culto a Dios. Este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ok niños, ya conocemos qué significa la palabra culto. Ahora vamos a ver ejemplos del falso culto y del verdadero culto. Primero vamos a ver del falso. Vamos a conocer 2 historias diferentes de personas que no le dieron culto a Dios. Esta primera historia que vamos a ver es la historia de Caín y de Abel. Ellos eran 2 hermanos hijos de Adán y Eva. Caín, él se dedicaba a los cultivos. ¿Esto qué quiere decir? Que él cuidaba las plantas y los frutos que provenían de ellas. Abel, del otro lado, se encargaba del pastoreo. ¿Esto qué quiere decir? Que él cuidaba a las ovejas.
Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Esto después hizo pecar muy fuertemente a Caín, pero eso lo veremos más tarde. Nuestra segunda historia es acerca de este rey. Su nombre era Saúl. Este rey se encontraba en una situación bastante complicada. Fíjense, este rey y su nación, que era la nación de Israel, iban a pelear contra otra nación y ya estaban a punto de iniciar la batalla. Pero ¿qué pasa? Dios ya tenía como instrucción para Saúl que él tenía que esperar a Samuel. ¿Quién era Samuel? Era un profeta que iba a entregar una ofrenda para el Señor para pedirle ayuda en la batalla y que no fueran ellos los que peleaban, sino Dios a su lado. Durante 7 días Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y le contó lo que había pasado. Pero Samuel se enojó mucho porque le dijo que esa no había sido la instrucción de Dios para con Saúl. Ya que ya conocimos estas historias, ahora vamos a ponerlas y explicarlas bien para entender bien cuál es el falso culto. La primera historia es la historia de Caín y Abel, ¿verdad que sí? Podemos ver cómo Caín le entrega a Dios el fruto, pero ¿qué dice en la palabra de Dios? Dice que le da algunos de sus cultivos, ¿verdad que sí? Podemos ver que él no le da lo mejor que él tiene. Podemos ver en diferencia a su hermano Abel que él dice la palabra que le da lo mejor que él tiene y él le da todo lo mejor de sus trabajo y de lo que él ya se ha esforzado. Ok, entonces aquí podemos ver dos casos diferentes de alguien que sí le da lo mejor y de alguien que no. Es por eso que la ofrenda de Caín Dios no la acepta. ¿Por qué? Porque Caín no le da lo mejor que él tiene, simplemente le da algo de lo que tiene. Es por eso que este es un falso culto hacia Dios. Dios quiere que el culto que nosotros le demos día con día sea de lo mejor que nosotros tenemos. Ok, ya hablamos de la primera historia. Ahora la segunda historia es acerca de este rey, ¿verdad? Que sí, que tenía una instrucción para seguir de parte de Dios. Este rey tenía que esperar a que Samuel llegara para poderle dar la ofrenda al Señor. Pero ¿qué pasa? Este rey no es paciente y no espera que Samuel llegue. ¿Y qué pasa? Él da la ofrenda al Señor. Esto es algo que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque a él no le pertenecía y él no necesitaba hacer la ofrenda. Él tenía que esperar a Samuel. Pero ¿qué pasa entonces? Este rey falla delante de la presencia de Dios. Este rey le falla a Dios. ¿Y qué pasa? Esta historia también termina en tragedia. Niños, ya conocimos qué es el falso culto del cristiano. Ahora vamos a conocer cuál es el verdadero, que esto es aún más importante porque es el que nosotros tenemos que seguir. Ok, el verdadero culto del cristiano tiene varias características. La primera es esta. Esto que vemos aquí es una palomita. ¿Qué representa esta palomita? Representa al Espíritu Santo. ¿Sí la alcanzan a ver? Ok, ahora, esta palomita, ¿por qué la estamos viendo aquí? Es porque este culto es en espíritu y en verdad. En espíritu, el espíritu que Dios nos da a nosotros, ¿verdad que sí? Y en verdad, ¿cuál es la verdad? El evangelio, ¿ok? Este culto viene como resultado de amar a Dios, de la fe en que nosotros tenemos en el evangelio, de amar a Dios sobre todas las cosas. Y este culto nada más lo pueden dar las personas que creen y tienen esa fe en Jesús como el Cristo. Nosotros tenemos esa fe, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces como nosotros tenemos esta fe, podemos dar este culto espiritual verdadero. ¿Y cuál es el propósito de este verdadero culto, niños? Es algo muy importante también. El propósito de este verdadero culto es que nosotros podamos compartir a todo el mundo que Jesús es el Cristo. Esto lo dice en Mateo 24:14. Cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo, Él va a volver. Ese es el fin de nuestra fe y este es el fin de cumplir el verdadero culto del cristiano. ¿Para qué? Para que nuestro Señor vuelva por nosotros. Y al final ese es nuestro anhelo, ¿verdad que sí? Que Él vuelva y nosotros poder estar eternamente con Él. Ok, niños, ahora vamos a ver la actividad para poder entender completamente nuestra lección y poder reforzarla. Acompáñenme, vamos.
es como debería de quedar nuestra actividad. Podemos ver que este es el fruto de los verdaderos cultos de Dios. Este es el árbol de los frutos del verdadero culto a Dios. Pero podemos ver dos cosas diferentes. Aquí podemos ver que las hojas verdes son los frutos que nosotros tenemos que dar como verdaderos cristianos. Y las hojas rojas, son las hojas que nosotros no debemos de hacer. Entonces de su árbol yo quiero que ustedes, como yo le voy a hacer, vayan quitando los frutos rojos que no nos sirven y los vayan a tirar, los rompan y los tiren. Porque esto que va a demostrar que nosotros no queremos hacer los frutos que no son del culto verdadero a Dios. Y nosotros solo queremos hacer esos frutos que sí verdaderamente le dan culto a Dios, que van a ser en esta ocasión los verdes. Ya terminamos nuestra lección, niños. Ahora espero que ustedes la hayan entendido muy bien, que hayan entendido verdaderamente cuál es el culto que nosotros tenemos que darle a Dios y cuál no lo es. Ahora pues vamos a terminar dándole gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, por esta palabra que nos ha dado a nosotros, que ahora podemos entender y comprender. Y pues si me quieren acompañar cerrando sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde por este momento. Señor, gracias por cada uno de nuestras vidas. Señor, gracias porque tú nos has mostrado cuál es el culto que nosotros tenemos que darte. Te pedimos que tú, Señor, nos permitas, Señor, cada día con nuestra vida darte ese culto, Señor, para que nosotros podamos agradarte en todo lo que hacemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, niños, ya concluimos nuestra lección. Los queremos mucho a todos los maestros y les mandamos un fuerte abrazo. ¡Adiós!